no me salió. Quise hacer una versión mía de una de Pedrito Suárez Vértiz, me elevé. Pero eso más o menos son los acordes y se ganaron con los deditos. Me salió otro ritmo. Este es el episodio 13 ya del blog de Edu. Gracias a los que se han suscrito al canal y a los que se han vuelto miembros del canal. No creo que queden muchos capítulos, ya estamos llegando al presente. Y gracias a Dios el presente es muy distinto a lo que he vivido y he relatado en los episodios anteriores. Ojo, eso no quiere decir que lo que ya he contado ya pasó. Uno aprende a vivir con lo que ha pasado. Nunca pasa, siempre está, siempre regresa. Y hay que tener herramientas para lidiar con estas emociones y gestionarlas y administrarlas. Y hacer que se liberen de alguna manera más sana de la que nos han enseñado culturalmente, ¿no? Dolor, pepa. Quiero vacilarme, trago o drogas. Escapar de la realidad, me voy a timbear, putas. Hay muchas maneras y mucho más sanas de hacerlo. Y yo las encontré, o me las reencontré, y se acentuaron en mí cuando llegó el COVID, cuando llegó la pandemia, la primera pandemia que nuestra generación vivía en carne propia. 16 de marzo cierran el mundo. Y en mi libertad condicional, que hasta ese momento yo tenía, porque salí en 2018 de prisión y tenía 3 años que ir a poner mi registro biométrico. Eso quería decir que era hasta abril del 2021 y estábamos marzo del 2020. Y nos encerraron a todos, en un principio, por 2 semanas. Entonces dije, para mí es papayita, pues no ve todo lo que ya había pasado. Para mí, papayita. Mi hermana, por otro lado, había ido a adoptar un bebito al extranjero, a los Estados Unidos, de alguien que no quería tener este bebé, y mi hermana lo deseaba con todo su corazón y lo ama con todo su corazón, como lo amamos todos en la familia hasta el día de hoy. Ya tiene 4 años. Pero estaba sola, con el mundo cerrado, y el bebé de 2 días, recién destetado. La mamá no quiso saber nada más de este bebito. Y mi hermana a resolver. Yo, desde acá, intentar qué puedo hacer. A quién conocía por donde estaba mi hermana, para que la pueda ayudar con este bebé recién nacido. Los niños con los que trabajaba, los que les daba clases de natación, ¿qué piscina iba a haber? No tenía nada que hacer, no tenía piscina ni para nadar ni para enseñar. No tenía aulas a donde podía estar con otros niños para enseñarles a tocar guitarra. No podía ver a los chicos, a mis amigos con habilidades diferentes. Y con mi libertad condicional, ¿no? Y con esta amenaza que es vivir bajo estas condiciones, sacar a pasear al perro al parque cuando teníamos la orden de quedarnos en casa, para mí era como un acto suicida. Era como hacerme era salir asustado, era vivir asustado. Y decía, no puedo creer otra vez encerrado. Ese fue el primer pensamiento que tuve. Pero no estaba encerrado solo. Ahora estábamos encerrados todos. Entonces había una cosita atrás de mi cabeza que me decía, ahora vamos a ver lo que se siente estar sin libertad, todos. Pero sin esa libertad estaba también mi vieja, mi hermana, mi otra hermana, los niños a quien tanto quiero y con quienes comparto mis tardes. Y el programa Zoom no era en ese momento algo muy conocido, ¿no?
Pero al cabo de un tiempo apareció el Zoom y antes, esas 2 semanas que se supone íbamos a estar encerrados antes de que la prolonguen, dije, voy a ayudar. Yo ya estaba encerrado, yo ya sé lo que se siente, yo ya tengo una hoja de ruta para llevar y vivir un día a la vez. Y otra vez, en la pandemia, solo por hoy, un día a la vez. La disciplina, que cuando estuve escondido, que cuando estuve en la cárcel, que hoy, ¿cómo voy a hacer para desayunar, para ejercitarme, para escribir, para poner checks a cosas sencillas que me hagan valer el día de hoy y calmar mi ansia y mi preocupación? Se puso en marcha. Y utilicé mi Instagram para todas las noches de la pandemia cantar y colgar una canción diferente. De repente tenía que ver con el día. Si un día como hoy nacía Pau Donés de Jarabe de Palo, ese día cantaba una canción de Jarabe de Palo. Si un día como hoy se lanzó el disco de Fito Páez, cantaba una canción de Fito Páez. Si un día como hoy era el día del cardiólogo, cantaba alguna canción que tenía que ver con heart, con el corazón. Y así empecé a hacerlo todas las noches de las 2 primeras semanas. Y ahí dijeron 2 semanas más. Ok, tengo que sacar 14 canciones más. Y así llegué a tener 119 canciones, no me acuerdo cuántos días fueron. Pero todas las noches colgué una canción en el Instagram. Y trabajando un día a la vez. Y al ser abogado y haber estudiado Derecho, yo sabía que debería haber una presunción de que estoy en mi domicilio y de que si no puedo ir a certificar mi libertad condicional con una huella biométrica, el Poder Judicial, la Corte, la Sala que veía mi caso, debería estimar que yo estoy cumpliendo esta pena condicionada en mi domicilio, como lo están haciendo todo el mundo, o por lo pronto en el Perú. Pero sí era algo que me atormentaba. No tengo a dónde ir a seguir cumpliendo con mi libertad condicional. Pero me salvaba esto, ¿no? Hay una presunción de que estás en tu casa, a no ser que se demuestre lo contrario. Y me preocupé en que no se demuestre lo contrario. Pasé la pandemia con esta hoja de ruta y de repente me empezaban a escribir los papás de los chicos a quienes yo enseñaba, a decirme, mi hijo, mi hija la está pasando mal, está caminando por el techo, llora sin ninguna explicación alguna, no ve a sus amigos, no ve a sus amigas y necesito, Edu, que me ayudes. Entonces apareció el Zoom, primero de manera gratuita, ahora solo dura 40 minutos, ¿no? Pero ahí podía durar 3 horas, 4 horas. Entonces empecé, y yo que siempre he trabajado en televisión y radio, y sé expresarme, hablarle a la camarita del Zoom no se me hacía muy difícil. Entonces procuraba hacer un programa para cada niño que venía a mí, cada padre que necesitaba ayuda para con sus hijos. Y la guitarra era la excusa, ¿no? Y les enseñaba a tocar un acorde, porque enseñar música por la pantalla es bastante complicado. El tiempo de una canción, que es el que manda, se pierde, ¿no? Pero podíamos conversar de qué has desayunado, quién ha cocinado, qué era lo que se hacía en la pandemia, ¿no? Cada uno era encargado de su supervivencia. ¿Cómo ha sobrevivido hoy? Y le metíamos humor y música. Y de repente funcionó. Funcionó con los alumnos que ya tenía, con algunos. Y se empezaron a pasar la voz. Y de pronto se armó una escuela de música online en plena pandemia. Y de mi día me la pasaba 6 horas con niños a través de una pantallita.
Entonces, para mí me hizo mucho más llevadera la pandemia, por ese motivo. Mientras solucionábamos la situación de mi hermana, que estaba con un bebito recién nacido, aislada en los Estados Unidos, y cómo podría venir a Lima a recibir el apoyo que necesitaba. Felizmente conseguimos a un amigo de ella que la hospedó allá en Houston y estuvo hasta que pudo venir en un vuelo humanitario unos 4 meses después, creo que fue en julio, y vino con el bebito ya de 4 meses. Y no lo conocimos hasta muchos meses después, porque llegó, estuvo aislada en un hotel 2 semanas, ella sola con un bebé, estaba dando el lactar fórmula con agua fría, porque en las condiciones en las que se encontraba en este hotel a donde la recibían, no le daban agua caliente, las condiciones eran bastante básicas. Y después de 2 semanas puede ir a su casa con el bebé y encontrarse con su mujer y que ella por fin conozca a su hijo, a Gael, que es un precioso. Ahora, ellas estaban sumamente asustadas, era un bebé recién nacido, estábamos con esta pandemia y toda la información y en los noticieros que nos asustaban sobre las consecuencias y las muertes, todos los días el conteo. Mi hermana tiene una condición prediabética, yo tengo hipertensión arterial, mucho miedo en el COVID. No solamente la libertad condicional, también había el tema de la salud y de gente que perdía la vida por contagiarse. Entonces estábamos prohibidos de ver al bebé. Y no lo conocimos, mi familia, mi mamá no conoció a su nieto adoptivo. Creo que hasta el verano del 2021. Creo que así hasta el verano del 2021, cuando el bebé ya iba a cumplir casi 1 año. Yo mientras tanto seguía dando mis clases online de guitarra, todavía no podíamos nadar, habían campañas de distintas academias de natación diciendo en el agua no hay contagios y empezaron a permitir nadar en el mar, empezaron todos estos deportes al aire libre, como la bicicleta, el correr y el nadar en el mar. Me acuerdo los memes y algunos hechos bien pintorescos de personas yendo a la playa pues no es que podías ir a tirar playa y a bañarte en el mar así nomás. Tenías que ir con tu tablita, como si fueses a hacer deporte, y la gente iba con la tabla de planchar. La gente tenía una creatividad increíble para poder tener la sensación de libertad. Y la excusa era hacer deporte. Y no nos enseñaron eso, ¿no? Eso yo lo aprendí estando en la cárcel. Y el COVID era como un rebote, ¿no? Porque en la cárcel está prohibido enfermarte, ¿no? Todo es prevención, prevención, prevención. Quión, ejercicio, estar bien fuerte de cabeza. Y en el COVID más o menos que era lo mismo. Pero nadie nos lo decía. Aliméntate bien, estate fuerte, ejercítate. Más bien nos metían susto, miedo, haz lo que puedas, cuídate, ponte tu mascarilla. Y todo era miedo, miedo, miedo. Uf. Y conocimos al bebé casi para su cumpleaños número 1, marzo. Y de ahí llegó abril del 2021. Ese verano no hubo academia de natación, todavía estábamos en pandemia. Creo que en febrero nos cerraron de nuevo a todos. Sí, en febrero nos cerraron de nuevo a todos. Marzo recién conocí al bebé. Llegó otra vez mi cumpleaños en el 2021, 2 de abril. Otra vez la celebración fue aislado, ¿no? Con mi núcleo.
Y llegó el 11 de abril, que cumplía 3 años de haber salido de la cárcel. 3 años de haber cumplido mi libertad condicional. Y dije, por fin voy a poder empezar de nuevo, poder reinsertarme a los trabajos que hacía antes sin miedo, que es ser una persona pública, ya sea radio, tele, pararme en un escenario, atreverme a hacerlo sin que haya algún riesgo cercano. Y eso es lo que quería hacer. Entonces, voy a la sala que veía al juzgado que veía mi caso para cerrarlo y dar pues fe de que este último año que no han habido registros biométricos, que no había podido cumplir con la constatación de mi libertad condicional. Me pongo en contacto con el juzgado y digo, por fin, he cumplido 3 años de libertad condicional y quisiera que se cierre mi expediente, recobrar mi brevete, mi vida tal cual era, sin sentir que tengo una espada encima de mi cabeza que me va a caer en cualquier momento. Y otra vez tener paz. La paz, como la felicidad, como el bien, como todo lo que nos pasa es hoy, un día a la vez. Pero ya no tener esta amenaza de sentir que cualquier cosa me podría meter en problemas o meter a la cárcel de nuevo. Porque cuando eres una figura pública, todo es un problema, o te pueden inventar fantasmas, o pueden transgiversar las cosas y hacerse un lío. En este miedo del 2020, antes de llegar a esta fecha, pensando que todos nos íbamos a morir con el COVID, di una entrevista a un youtuber muy conocido aquí en el Perú, que había sido asistente mío cuando hacía el programa Yami, Carlos Orozco. Y tuvimos un podcast y una conversación tendida de 3 horas y media una noche, a donde conté todo. Porque pensaban, si nos vamos a morir, aunque sea, que quede registro de qué me ha pasado. Rebotó en la tele, salió en Magali, sacaron un conchito de las cosas que dije, la transgiversaron. Sí me metí en problemas. Y era horrible sentir que esto se podía poner peor. Y esta es una frase, ¿no? En inglés peor significa worse. Entonces, cuando tú crees que las cosas están mal, acuérdate, siempre pueden estar worse. Siempre se pueden poner peor. Ya había hecho ese podcast, había dejado un testimonio de una conversación con una persona que le tenía confianza para hablar y todos lo usaron en mi contra, ¿no? Me dejaron como el malo, como el que había echado la culpa, sacando 20 segundos de una conversación de 3 horas y media. Eso es lo que hacen cuando una persona pública habla. A la hora que voy a cerrar mi expediente y recobrar mi libertad absoluta, ¿qué creen? El juzgado me dice, ¿cómo vas a cerrar tu expediente si te falta 1 año de firmas? ¿Qué? Pero si estaba en mi casa. La libertad condicional la he cumplido, ya pasaron 3 años. No, te falta 1 año. Acá no dice nada. Pero no tengo ni a dónde ir a firmar. A no firmar, no, a dónde poner mi huella. No tengo a dónde registrar mi libertad condicional. No, faltaba 1 año más. O sea, los 3 años de libertad condicional se iban a volver 4. Eso era lo que me esperaba, 1 año más de miedo, de amenaza, de riesgos, de no poder reinsertarme a la vida, de seguir preocupándome en no meterme en problemas. Pucha madre. En verdad, las cosas se pusieron peor. ¿Qué tan peor se pusieron? Suscríbete al canal. ¿Y qué fue lo que pasó con ese último año de libertad condicional que al parecer ya había cumplido, pero no para la justicia?
en todo caso, yo sí le llamo para la injusticia, prefiero guardármelo para el siguiente episodio. La historia nunca se acaba. Gracias por seguirme. Rebelde con Causas, el blog de Edu. Suscríbete ya. Chao.